un momento de recogimiento. Chuy va a hacer la invocación. Adelante. Gracias, gracias a todos por acompañarnos, gracias a Isaac por estar aquí todos los lunes presentes. Les pedimos por favor, tranquilicen su mente, estén tranquilos, relajados, bien sentados, con su columna derecha, sus pies bien puestos en la tierra. Los invito a que me acompañen a decir esta oración, que para mí es una oración. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias por estar aquí y ahora. Gracias, Chuy, y gracias a todos por estar presentes en este estudio de los lunes. Bienvenidos todos los hermanos y amigos de América Latina, España y por supuesto de los demás países de América y de Europa que se hayan conectado. Estamos teniendo nuestra sesión de los lunes del estudio de la doctrina secreta. Específicamente en esta ocasión se va a tratar de los eventos que de alguna manera han marcado el devenir de las razas humanas, ¿no? Cada, desde la segunda raza, la Hiperbórea, pasando por la Lemur y la Atlante, todas han tenido un fin. Al final de sus procesos han terminado para dar cabida a una nueva raza, aunque ya de esa ya había empezado a surgir. Son las famosas inundaciones eh, que tanto habla la literatura antigua y los mitos, y sobre todo en muchos aspectos. Y en esta ocasión, el pasaje que vamos a ver es un pasaje, es un apartado dentro de Antropogénesis, donde se aborda el tema de las famosas eh, catástrofes que ocurrieron inundando los continentes, como cuando desapareció Mu, que esa fue por volcanes y después se hundió. Mu fue el continente que dio cabida a la raza Lemur, ¿no? Que estaba en el Pacífico. Después la que siguió a los Atlantes, pues después de sus largos periodos y su magnificencia, sucumbieron con la Isla Blanca hace unos 10.000, 12.000 años, que fue lo último. Pero eso es parte del devenir de cada continente, de cada periodo en que la humanidad se desarrolla. Vamos a ver ese vídeo, es un vídeo. Yo me encuentro en Roma y he tenido la oportunidad de poder introducir este trabajo y creo que haremos un repaso de estas catástrofes que ocurren cada periodo de tiempo y si hay alguna duda al final podemos tratar de responder. Gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Les estoy transmitiendo se está transmitiendo este vídeo con el estudio de mi lunes 14 de octubre, debido a que estoy de viaje y me están haciendo el favor Chuy y Carolina de poder transmitirlo. Vamos a empezar nuestro estudio. La dedicación. Oh tú sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies,
y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación, oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, vamos a empezar nuestro estudio. Bueno, vamos a abordar nuevamente la última transparencia de la sesión anterior, donde ya la señora Blavatsky introduce el tema de los diluvios, de los continentes que fueron anegados después de varios diluvios que hubieron sobre la Tierra, que afectaron a las diferentes razas, sobre todo a partir de la segunda raza. Porque recuerden que la primera raza del cuarto globo realmente se fusionó con la segunda raza, la raza hiperbórea. La primera, que era la raza Chaya, la raza estaba formada por formas sombrías, vamos a decirlo así, que contenían solamente los principios divinos, más que de desaparecer, se fusionó con la segunda raza. Bien, estos grupos humanos que pasaron por los 7 periodos en cada caso, estuvieron ubicados en las tierras en el norte eh, del, de la esfera terrestre, donde, sobre todo la segunda raza, llamado el segundo continente, donde gozaba de una eterna primavera, ¿no? Pero se fue transformando lentamente y pasó de ser un Edén a un Hades hiperbóreos, o sea, a un mundo totalmente congelado o por lo menos con cambios climáticos muy fuertes. Esta transformación fue debida al desplazamiento de las grandes masas de agua del globo, al cambiar de hecho los océanos, por supuesto, afectado por el movimiento de los polos, y etcétera, etcétera. No es de extrañar esta parte del estudio de la antropogénesis porque se refiere a los cambios que ocurren en cada etapa cuando la raza que estaba desarrollándose termina su periodo y casi siempre son destruidos esos continentes o se sumerge. Caso de la hiperbórea, la segunda raza, pues más que haberla destruido el agua, la destruyeron las violencia de las erupciones volcánicas. Y la mayor parte de la segunda raza pereció en esta primera y tremenda angustia de la evolución y de la consolidación del globo durante el periodo humano. De tales cataclismos ya han tenido lugar 4. Y podemos esperar un quinto para nosotros en el debido transcurso del tiempo. O sea, cada raza conlleva al final de su periodo, de su ciclo, un cataclismo. Y por eso aquí se menciona de 4 cataclismos. Aquí la referencia ocurrió el primero cuando lo que es hoy el Polo Norte fue separado de los continentes posteriores. ¿Sí? O sea, los polos se han estado moviendo varias veces, ¿sí? Pero dice, cuando lo que es hoy el Polo Norte fue separado de los continentes posteriores. Sí, hay movimientos, parte de los continentes que existían se sumergían y otros emergían para dar cobijo a a la nueva raza, a la nueva etapa. Esto fue frecuente en todo el periodo de transformación desde que se consolida la Tierra para dar cabida a estos grupos de razas que iban a desarrollarse. Unas cuantas palabras sobre los diluvios y los noés. Es el primer diluvio cósmico y ella habla, la señora Blavatsky, de los diluvios. Habla que hay varios. Uno, el cósmico. Se refiere a la que era parte de la formación, probablemente del sistema solar o de la galaxia. Dices,
se refiere a la creación primordial, también puede ser a la creación del universo o a la formación del cielo y de la tierra, en cuyo caso el caos y el gran océano representan el diluvio y la luna a la madre, de la que proceden todos los gérmenes de la vida. Aquí ya si menciona a la luna, quiere decir que estamos hablando probablemente del sistema solar. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque realmente la vida que tenemos en la cadena terrestre proviene de la cadena lunar. Por eso aquí dice, proceden todos los gérmenes de vida de la madre luna, donde termina la cadena lunar y pasa la vida y las formas, etcétera, a la primitiva cadena terrestre, ¿no? Que empezaba con los primeros globos. Ya eso lo hemos estado viendo y lo hemos tocado en sesiones anteriores. Y aquí hay una referencia, dice, fue mucho más tarde cuando se convirtió la luna en un dios masculino. Aquí habla de la simbología de la luna. Era Soma para los indos y para los caldeos Nanat o Nanar, y Sin, el hijo de Mulil, el Bel más antiguo. Son una serie de nombres que se le dan a la luna. Que no todo el tiempo ha sido femenina, también ha sido con nombres masculinos. Llamaban a los acadios el señor de los fantasmas y era en Babilonia septentrional el dios Nippur o Nifer. Según los pueblos, la luna podría ser una dama o un caballero, o sea, un dios o una diosa, en ese sentido. Entre los judíos, la luna está relacionada con Jehová. Punto interesante. De Israel y su semilla, porque Ur era el centro principal donde se rendía culto al dios Luna, y dice que Abraham vino de Ur, cuando Abraham se convierte en Abraham. Aquí la señora Blavatsky juega un poco o mucho con la palabra Abraham, que puede tener orígenes hindúes, ¿sí? Y además el dios Luna, en Ur, aquí estamos hablando nada de que tiene que ver con todavía la tradición judía, ni los dios, ni Jehová, etcétera, etcétera, sino que tiene que ver con aquella simbología que se estaba formando, ¿no? Y que en relación a los judíos tienen esa relación con, incluso no solamente con la luna, sino también con Saturno, Sabbat, famoso. Esta es una referencia para que ubiquen ustedes el tema de que la luna ha sido considerada masculina o femenina. Y los nombres han variado. Los egipcios de una manera, en los casos del egipcio era Isis, no pasan que tienen la luna en los cuernos de la luna en sus coronas. Pero hay María, la madre de Jesús, tiene la media luna a los pies, ¿no? Cuando la ponen en las pinturas aparece con la luna a los pies. O sea, la simbología de la luna es muy importante porque tiene que ver con nuestra propia, vamos a decir, nuestro origen. Recuerden que las mónadas que poblamos la cadena terrestre venimos de la cadena lunar. Los pitris lunares que nos dieron el doble etérico, el Linga Sharira, también vienen de la cadena lunar. Nosotros hemos encarnado como humanos en esta cadena terrestre porque en la luna, pues, o no terminamos de hacernos, nuestro desarrollo no se completó para ser seres humanos, y otros porque se completaron como animales y terminaron su ciclo animal y entraron aquí como humanos. Esa es la combinación que tenemos de mónadas en esta cadena terrestre. Pero el diluvio terrestre y su historia también tienen su doble aplicación. Estamos hablando del diluvio. La mayor parte de nosotros tenemos metido la idea de que solamente ha habido un diluvio universal, el de Noé. Pues, sí. De acuerdo a la enseñanza oculta, eso es simbólico. Ni siquiera hay realmente referencias. Lo más seguro es que la literatura judía, hebrea, copiar a los caldeos los diluvios que ellos mencionan en sus tablas.
En un caso se refiere al misterio de cuando la humanidad fue salvada de una destrucción, y aquí estamos hablando de una versión de la tradición hindú, completa por haberse convertido la mujer mortal en el receptáculo de la semilla humana al final de la tercera raza, y en otro a la verdadera e histórica sumersión de la Atlántida. Mire, hay dos aspectos. Eh, ya sabíamos que en la tercera raza, cuando llegaron se empezaron a formar los lemures, que provienen de la segunda raza, pues al principio había, había una formación, una generación muy particular que hemos estado repitiendo constantemente, ¿no? Estaban aquellos que eran hermafroditas, bisexuales, que fueron poco a poco diluyéndose en el sexo particular en el que iba después a venir la reproducción tal como ahora la conocemos, ¿no? Y lentamente esa parte se fue consolidando hasta el final de la raza alemana, ¿no? Ahí por ahí de la quinta y sexta subraza ya había heterosexualidad, ¿no? Como la conocemos, y ya estuvimos repasando las sesiones anteriores. Hemos machacado mucho sobre este tema, porque Blavatsky insiste constantemente durante las estancias de este tema, ¿no? Los hiperbóreos venían de una forma de reproducción, la segunda raza, por rotación, y después por la emanación de ese líquido que se endurecía y se formaba un huevo exterior, sudoración que le llaman también, y de ahí nacieron pues eh, los primeros seres de la raza Lemur, que eran realmente neutros, no mostraban eh, el sexo. Poco a poco empezaron los hermafroditas, etcétera, que hemos estado tocando. Entonces, la mujer realmente, como receptáculo para reproducir seres, como lo conocemos ahora, fue uno de los retos que se dieron para poder permitir que la progenie humana se reprodujera como la conocemos ahora. Fíjense en el pasaje. Dice, en este caso se refiere al misterio de cuando la humanidad fue salvada de una destrucción completa. Y había un peligro ahí de que no se llegara después del hermafroditismo y la bisexualidad a la heterosexualidad. O sea, podría haber habido una destrucción, o sea, podría haber esta etapa que tenía que terminar al final que fue cuando terminó al final de la raza Lemur, pudo haber sido, no haberse dado, y, y estaría en peligro otra vez la reproducción heterosexual como la conocemos ahora, que donde la mujer es la que lleva realmente la voz cantante, es la que decide, porque ella es el receptáculo, ella tiene el huevo dentro de su vientre y la que va a permitir el proceso. Entonces dice, la mujer mortal en el receptáculo de la semilla humana al final de la tercera raza. Y en el otro, a la verdadera e histórica sumersión de Atlántico. Hay dos formas de diluvio. La primera, que está muy relacionada con Vaishvata, que ahorita vamos a ver. Dice, en ambos casos, la hueste o Manú que salvó la semilla, o sea, se hace referencia al Manu Vaishvata, que fue el que salvó a la semilla, salvó a esa mujer particular que fue creada por Kriya Shakti, y ahorita lo mencioné, es llamado Manu Vaishvata. De aquí la referencia entre la versión puránica y otras. O sea, los Puranas hindúes, por un lado, dicen, dan una versión, y el Satapatha Brahmana da otra versión. Pero veamos lo que dicen las dos. Vean aquí en la imagen al Manu Vaishvata y la hueste de seres que le acompañan. Son, aparentemente dice la leyenda que son llevados por un gran pez en el mar para poder llegar a su destino. Esto está muy reproducido en varias obras en las leyendas hindúes.
Dice, de aquí la diferencia entre la versión puránica y otras. Mientras que en el Satapatha Brahmana, Vaisvata produce una hija y por ella engendra a la raza de Manu. O sea, Vaisvata era una especie era un ser superior que era la cabeza de la raza. ¿Sí? Acuérdense que los Manus estaban a la cabeza y a la salida. Vaisvata está a la cabeza, el inicio. Dice, refiriéndose esto a los primeros manushas humanos, a los primeros humanos que tuvieron que crear mujeres por medio de la voluntad. Kriya Shakti, antes de que ellas naciesen naturalmente de los hermafroditas como sexo independiente, siendo por lo tanto consideradas como hijas de sus creadores. Vean qué sorpresa, qué interesante pasaje. Aquí nos dice la señora Blavatsky que a las mujeres las salvaron, la salvó el Manu Vaishvata. Y por supuesto, y su grupo, el grupo de seres que la acompañaban, que iban a generar nuevas posibilidades de la humanidad. Vuelvo a repetir, dice, se refiere esto a los primeros manushas humanos, o sea, seres humanos que tuvieron que crear mujeres por medio de la voluntad. Entonces, se crearon primero mujeres por medio de la voluntad. Antes no las había. ¿Qué quiere decir esto? Me suena muy interesante. Los primeros lemures no mostraban el sexo, eran andróginos, ¿sí? La androginia en el lemur. Después de eso entraron estos grupos, Manú, en el caso de la tradición hindú, y por otro lado en la tradición egipcia, digo, en la tradición cabalística, Jehová, ¿no? Hermafroditas. Y empezaron a mezclarse, ¿sí? A tener relación, a generar seres por la forma de hermafroditismo que tenían. Por eso dice aquí, al principio se tuvieron que crear mujeres especialmente por el Manu Vaishvata y su grupo. ¿Sí? Mujeres por medio de la voluntad, por Kriya Shakti, antes de que ellas naciesen naturalmente de los hermafroditas, mucho antes, como sexo independiente, siendo por lo tanto consideradas como hijas de sus creadores. Es muy interesante esto. Y voy a hacer, yo en ese sentido, ahorita me he dado cuenta que en la formación de los seres humanos, cuando se separaron los sexos, que pasamos de andróginos a hermafroditas y a bisexuales, etc., hubo un interludio entre el andrógino y el hermafrodita. Y ese interludio lo generaron Vaishvata, el Manu Vaishvata, y el grupo que la acompañaba, generando mujeres por Kriya Shakti, pero mujeres definidas, ¿sí? Nacieran naturalmente de los hermafroditas. Poco después ellas empezaron a nacer, la mujer empezó a nacer primero hermafrodita, después de esta, ya este grupo de mujeres fue una especie, lo menciona ahí, ¿no? Como ayuda para que la procreación heterosexual se diera al final. Porque los hermafroditas generaban hermafroditas. Ya vimos las imágenes con los dos sexos. Y poco a poco se diluía una de los aspectos en algunas y había preponderancia de un aspecto, ¿eh? En reducción del otro. Y así a través de millones de años hasta que terminó la raza lemur, donde ya las mujeres tenían y los hombres tenían el sexo como lo conocemos, heterosexual, y definidas las características también físicas, internas, ¿no? Lo femenino y lo masculino. Pero ese periodo tardó muchísimo en darse. Se puede decir que casi toda la raza lemur se llevó para poder definir bien a la mujer como la conocemos y al hombre como lo conocemos.
Pero parece que hubo un peligro de que esto no se diera bien. Entonces, Vaishvata y su grupo generaron Prokriya Shakti, mujeres definidas desde el principio. Cosa que llama la atención porque eso nos lleva a ver la importancia de la mujer. Y probablemente también tenga el mismo símbolo en el jardín del Edén, porque Eva es la que come de la manzana primero y no Adán. No sé si podamos entenderlo. Ahí hay una correlación muy probable. Los relatos puránicos representan a Ida y a Ila como mujer de Buda, la sabiduría. Esta versión se refiere a los acontecimientos del diluvio Atlante. Ven cómo cubre mucho la simbología. Cuando Vaishvata, el gran sabio de la tierra, impidió que la quinta raza raíz fuese destruida juntamente con los restos de la cuarta. Entonces, Vaishvata tenía mucha importancia, este Manu, en la relación de la generación de los seres. No solamente participó en la generación de acuerdo a los relatos puránicos, ¿sí? Porque hay dos versiones, ¿no? Los Puranas y los Brahmanas. Los Brahmanas dicen que además salvó del peligro que había de no tener mujeres desde el principio completas, bien definidas, porque la androginia se fue modificando al hermafroditismo y podría ya haber habido problemas para que la mujer quedara definida debido a la complejidad. Yo estoy asumiendo acá esto románticamente, a la complejidad de su desarrollo, sobre todo de las características que debía tener para poder engendrar un ser, ¿no? De tener ella a ese ser, llevarlo durante un periodo de tiempo y después dar nacimiento. Entonces, no es tan simple la formación de la mujer comparada con la del hombre. Eh, yo siento que el Manú y todos los que generaron a los seres humanos se tomaron medidas de seguridad, teniendo a esas mujeres generadas por Priyashakti para no correr riesgo de que hubiera ahí adulteraciones o modificaciones que no estuvieran dentro del plan, porque recuerden que todos estaban modificando desde el principio. Y eso era debido a la evolución, que a veces había fallos o errores. Pero la versión de los Puranas hablan de eso también, pero dice, esa versión se refiere al acontecimiento del diluvio atlántico, cuando Vaishvata, el gran sabio de la tierra, impidió que la quinta raza fuese destruida juntamente con los restos de la cuarta. ¿Por qué ustedes se piensan? Recuerden que cada raza, cuando va casi a la mitad de su desarrollo, empieza a generar a los nuevos, vamos, especímenes de la siguiente raza. Primero son unas modificaciones pequeñas, no se notan, y son una cantidad muy pequeña. Y a medida que la raza original que está en ese momento va envejeciendo, si podemos decir, la otra va empezando a desarrollar características diferentes. Y es probable que no lleguen casi al final cuando se presenten ya destrucciones de los continentes para los cambios que va a haber. Y la raza, por ejemplo, Atlante, los primeros, pasaron ya al continente Atlante y dejaron Mu, que fue el continente Lemur. Esto se ve muy claramente en el Bhagavad Gita, donde se presenta a Krishna diciendo, los siete grandes rishis, los 4 manus anteriores, participando de mi esencia, dice Krishna, nacieron de mi mente, fíjense, por Kriya Shakti. De ellos nació la especie humana y el mundo, por supuesto. Estos 4 manus generaron, en cada caso, fueron la cabeza de las razas. Y ellos permitieron, de alguna manera, que se desarrollara el plan original para tener al ser humano como lo conocemos ahora, que sigue progresando y modificándose de acuerdo a la etapa en que estamos. Estamos en la cuarto globo de la cuarta ronda de la quinta raza
que corresponde a la mente de Kama, que es el cuarto aspecto, etcétera. Dice, aquí los 4 Manús anteriores de entre los 7 son las 4 razas que han vivido ya, porque Krishna pertenece a la 5ª raza. Entonces, esos 4 Manús, o sea, para mí el misterio del Manú es mucho mayor. De ellos se derivan incluso no solamente los seres humanos, sino formas animales, vamos a decirlo así, ¿sí? Derivadas de las características de los seres humanos. Quizá este tema lo veamos algún día con más calma. Yo estoy empezando a tener un poco más claro algunos puntos en los estudios que he estado viendo ahí en el plan divino. No dejen de repasar el plan divino. Hay cosas muy interesantes de Barborca, porque lo que tiene Barborca de interesante es que él pone el párrafo donde sacó el comentario. No se inventa, no es tan romántico. Sí es romántico, sí, pero no tanto porque está haciendo la referencia. Cambio otros, sí, se les va el romanticismo y hablan demasiado de lo suyo, interpretando algo que es trascendente y que probablemente a veces no llegan a permitir entrar en la profundidad de ese misterio. Yo al menos trato de mantenerme en la línea de tener el párrafo original y hacer algún comentario y siempre aclaro, esto puede ser un poco romántico, ¿sí? Y por supuesto hay cosas que puede que yo descubra y que no las comento porque me parece que tampoco es el momento para hacerlo. Habiendo su muerte inaugurado el Kali Yuga, aquí yo creo que se refiere a la muerte de Krishna, ¿sí? Y creo que el Kali Yuga apenas empezó, ¿sí? Creo que llevamos 3,000 o 5,000 años de Kali Yuga. Y eso, pues, quiere decir que debe faltar como 400,000 años. Hijo de lo ¿cómo va la cosa? A ver si llegamos a acabarlo, porque está medio canijo todo ahorita lo que está pasando, pero bien. Dice, de modo que el Manu Vaishvata, el hijo de Surya, el sol, eso es interesante, ese concepto de la divinidad solar, salvador de nuestra raza, está relacionado con el germen de la vida, tanto física como espiritualmente. Pues es así. Vaishvata, esta imagen me la encontré aparentemente de Vaishvata, el Manu Vaishvata. Recuerden que es un ser, no, es un ser divino, encomendado, que le fue encomendado junto con toda la jerarquía que representa el Manu Vaishvata, repoblar la tierra. Entonces, en su calidad de ser divino y de ser desarrollado en otra evolución de otro universo, la responsabilidad era sobre la raza humana, ¿sí? La raza, germen salvador de nuestra raza, ¿no? De todas las razas. Y desde el principio estuvo observando y vigilando ese desarrollo. Entonces, las dos versiones de los Puranas y de los Brahmanas, pues hablan de un aspecto y de otro que se complementan. Por un lado, la generación de las mujeres, aquí estoy repitiendo, la mujer tal como la conocemos ahora antes de los hermafroditas, para tener una especie de seguridad de que la evolución iría en esa línea de separación de los sexos claramente, y los hombres y las mujeres después ejercieran la heterosexualidad. Y por otra, pues habla del hundimiento o de la destrucción de la Atlántida, ¿no? Ese es la verdadera destrucción de esta, vamos a decir, de esta relación que tiene Vaishvata para salvar del hundimiento de la Atlántida en el mar. Dice, el diluvio es innegablemente una tradición universal. Los periodos glaciales fueron numerosos
Lo mismo los diluvios por varias razones. Entonces quiere decir que hubo varios diluvios. Incluso el diluvio de que habla Noé, de que hablan de Noé en la Biblia. La Madame Blavatsky dice, la señora Blavatsky dice que esencialmente tiene que ver, que es copia del diluvio de los caldeos, ¿no? Tiene que ver con uno de estos diluvios que estamos hablando. Muy probablemente con el Atlántico, ¿sí? Dice, aquí menciona un autor, Stockwell y Kroll enumeran una media docena de periodos glaciales y diluvios subsiguientes. Pues sí, un periodo glacial que se congelaba la Tierra casi, y cuando este periodo terminaba, se derretía y se inundaban grandes zonas secas de la Tierra y había un diluvio. Habiendo tenido lugar el primero, según ellos, hace 850.000 años y el último hace 100.000 años. Sí. Dice, la Lemuria no fue sumergida por un diluvio, sino que fue destruida por la acción volcánica hundiéndose después. Sí, por eso los lemures no murieron, no desaparecieron por un diluvio, sino por la acción volcánica. Creo que también la segunda raza, la Hiperbórea, aunque parece que ese continente siempre ha estado, se ha conservado y se conservará hasta el final, creo. Algo así hay escrito. Pero es interesante que la lemur, o sea, Mu, que recuerden que estaba en el Pacífico, llegaba hasta la isla de Ceilán, bajaba a Madagascar y después se unía a lo que es ahora Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? Tenía una prolongación que probablemente se conectaba con el continente atlántico primitivo. Ese continente se hundió, Mu se hundió. Lo que quedan ahora son las islas del Pacífico, Madagascar y, por un lado, Australia. Recientemente han descubierto en Nueva Zelanda que bajo Nueva Zelanda hay un continente, o sea, un espacio inmenso que descendió y lo han estado investigando. Tiene que ver con lo más probable. Y vuelvo a repetir, la Lemuria no fue sumergida por un diluvio, sino que fue destruida por la acción volcánica hundiéndose después. Mas, ¿cuál fue nuestro diluvio? El primero, seguramente, aquel que hasta esta fecha sigue consignado en las tradiciones de todos los pueblos, desde la más remota antigüedad, el que barrió finalmente las últimas penínsulas de la Atlántida, principiando con Ruta y Daitya, y concluyendo con la isla comparativamente pequeña mencionada por Platón. Yo he estado ahorita viendo, iba yo a sacar una imagen del mapa de donde estaba Atlántida en medio del Océano Atlántico, pero fíjense que las últimas investigaciones colocan a la Atlántida en lo que sería la zona esta de Cádiz, ¿no? De poco más arriba, porque antes España estaba fragmentada en dos partes. Una parte pertenecía al continente Atlante, ¿sí? Y otra parte, y tenía en medio un brazo de mar. Y la otra parte es mucho más pequeña, más de la mitad, pertenecía a lo que sería Europa, o lo que sería con el tiempo Europa. Inglaterra estaba unido a Europa. A Europa. Ustedes han ido a ese lugar, esa zona que está ahí por Zaragoza, que está toda llena de extensas partes de material calcáreo, ¿no? De vestigios marinos. No sé, tiene un nombre que han querido ahí explotar, pero como no, porque la salado, lo mineral de esa zona impide que haya una reproducción, aunque la han querido usar como cultivo, pero realmente son como extensas planicies, como dunas de material calcáreo. Tiene un nombre que ahorita no me llega. Está ahí entre Zaragoza y la carretera que va a Barcelona. Toda esa zona estaba hundida en el mar. Había ahí, el mar cubría y dividía a España en dos partes. La parte que estaba separada
del lado que daba al Atlántico, ahí estaba la Atlántida, como la ven. Y han encontrado en la costa eh, muchas, yo vi en los vídeos, ruedas que eran usadas para como contrapesos para que los barcos pudieran detenerse, pero montones. Asumen que está cubierta por marejadas que cubrieron esa zona. Es la cosa, esa parte que está ahí, que es famosa por tener ahí pantanos y zonas que están tratando de encontrar nuevas posibilidades de vestigios, ¿no? Que son ciudades que desaparecieron y que tienen que ver con los Atlantes. O sea, ¿quién iba a pensar que realmente, a ver si la siguiente sesión les saco una de las mapas comparativos que se están encontrando y que pues habla de que la Atlántida de Platón, a la que nos estamos refiriendo ahorita, era un continente muy grande. Platón habla que se llevó 800.000 años en irse hundiendo lentamente. Lo que conocemos al final, que es la isla Blanca de la que habla Platón, esa aparentemente entre hace 10.000 o 12.000 años se hundió, desapareció, que es la que él registra en el Tineo, en su obra, y que los egipcios también consideraron, porque le decían a Platón, porque Platón obtuvo la información de los sacerdotes egipcios cuando los visitó, le dijeron, pues ustedes son herederos de los antiguos griegos que pelearon contra los atlantes, contra los habitantes de ese continente. O sea que la historia de la humanidad hay que reescribirla y no quedarnos con la idea que tiene la ciencia de no aceptar nada que no coincida con sus hipótesis. Es lamentable, pero ahora pues todo se vale, ¿no? Para engañar y manipular. Bueno, vamos a detener nuestro estudio. Si hay algunas preguntas. Vemos con Salomón. Sí, no lo que gustes, Isaac. Sí. Antes que nada, Isaac, muchas gracias por tu ayuda. Oye, la primera raza también tuvo que ser destruida, a pesar de que eran muy etéricos, era necesario destruirla. ¿Y de qué manera pudo haber sido destruida? No, la primera raza no se destruyó como lo podemos entender. Más bien fue absorbida por la segunda. Ah, ok. Eso hace es que dice el pasaje, en aquella época no había muerte, ¿sí? No había esa experiencia de morir, porque no Sí. había una serie de partes y principios y experiencias para poder necesitar morir. Entonces lo que hace es que se funde con la segunda raza, la raza hiperbórea, y ahí desaparecen. Realmente los hiperbóreos son la primera raza, pero ya más desarrollados. Ok. Oye, Isaac, una más, por favor. Sí, La imagen de la Virgen de Guadalupe tiene mucha simbología. sí. Y la persona que pintó esta imagen, ¿cómo es que fue inspirada para plasmar esa simbología? ¿Acaso tenía conocimiento de todo lo que nosotros ahora conocemos de los símbolos? ¿O cómo fue que plasmó estos símbolos ahí? Mira, en en Cáceres, en la zona del sur de España, ya existía antes de la conquista de México, ya existía una iglesia donde estaba la Virgen Guadalupe. Solamente que ahí era más blanquita. La que aparece en México, y eso lo dijo un sacerdote, un, una, un sacerdote alemán o holandés que fue expulsado por haber declarado eso. Él comentó pues, que era una reproducción de esa virgen que estaba en la parte sur de España. Yo me acuerdo haberla visitado, el templo, la iglesia la visité con Juan Viñas,
Y sí, es exactamente igual, solamente que es blanca. Entonces, y por supuesto tiene los signos y los símbolos que conocemos en la Virgen Guadalupe, con algunas quizás variaciones, pero muy parecida a la que se eh, representó por Juan Diego, que tampoco hay mucha seguridad de su existencia, pero yo no me voy a meter a eso, porque hay cierta devoción, ciertas creencias, y yo las respeto, y no me voy a meter a cuestionarlo, ese tema. Pero si tú investigas, verás que hay una Virgen Guadalupe en el sur de España, y ahí te puedes encontrar la respuesta a tu pregunta, Salomón. Muchas gracias, Isaac. Saludos. Dale a ti. A ver, si hay alguien más. Manuel, Dani. A ver, Sí, sí. hola. Ah, ¿qué tal, Manuel? Ah, ¿qué tal? Bueno, no. Isaac, quería dar mi punto de vista Sí, en algunas por favor. cuestiones de las que he escuchado, que igual era algo esclarecedor en algún sentido. Por Sí. ejemplo, he ido apuntando, igual no digo lo del principio como era, sino lo digo al final, pero bueno, por ejemplo, el tema de cuando comentas Abraham con H y Abraham sin H. Sí, Eso es muy importante en el judaísmo. sí, Abraham hay que tener en cuenta es el padre de la religión monoteísta, de las tres. sí. Entonces, cuando Abraham pasa a la tierra prometida que le manda su Dios revelado, eh, lo que le, lo que le manda es hacerse la circuncisión a él y a toda la familia y el misbebe ritual a las mujeres, para ser el Ujú, primer pueblo converso a él. Y entonces cuando les pone la G, que es una letra, la Hei, que es una letra que tiene valor 5, entre medias de Abraham. Y es Abraham, igual que la mujer era Sarai, y se quita la I y se pone la H, Sara. sí. Eso es un simbolismo muy importante porque la palabra Yahvé, que contiene dos veces esa letra, Yod He Vav He, la Hei, es un receptáculo universal. Es un receptáculo, es como un vaso comunicante. Esa palabra, la palabra Yod He Vav He, las dos He son como vasos comunicantes y la Vav es el comunicador. Entonces, eso tiene un simbolismo como que tienes la impronta de Dios, en ese sentido de Abraham. Ujú, Bueno, eso. Luego, lo de la Virgen, lo que se comentaba de la luna. Bien, la Virgen, por ejemplo, todos los cuadros que están saliendo, que se ve con la Inmaculada Concepción o tal, sí, que sí. se ve la luna a los pies, están basados en Apocalipsis 12, 12.1, Ujú, Apocalipsis 12.1. Pero en realidad, la Virgen, como tal, ese tipo de escritos no son hasta el siglo IV. Y el Apocalipsis es del siglo I. La pregunta es, ¿quién es esa María? Que la Iglesia Católica dice que es María. No es María, es sí. Sión, como madre Ajá. del pueblo de Israel, como mujer. Y Ujú, la diadema que lleva con 12 piedras no son los 12 apóstoles, son las 12 tribus de Israel. Luego la Iglesia en el siglo ujú, IV la pone a sus pies porque, claro, la luna tiene una connotación muy importante en el judaísmo y evidentemente sí, en el islam y en el cristianismo. Y sí. por eso se escoge como calendario lunar, porque es lo Ujú. que da la renovación, lo que El hace tam- que puedas pecar, que seas un pecador y que también te redimas. sí, el Porque tema del dicen Sabbat, que la ¿no? luz, claro, la luz no llega del sol directo, sino que a través de ella porque los cegaría la luz de Dios. O sea, es un tema teológico, bueno, teológico no, Ujú, porque los judíos no tienen teología, pero sí es un tema filosófico dentro de ellos. Es muy importante porque además en el mes de Tishrei, por ejemplo, es un mes lunar, que es el octubre nuestro, y tiene el Yom Kippur, tiene el Rosh Hashanah, Rosh Hades, ajá, tiene Sukkot, tiene varias fiestas que son de las más importantes, digamos, dentro del judaísmo. ujú, Vale, bueno, eso. Luego, el tema de los diluvios. El tema de los diluvios, esto sí me parece interesante. Los diluvios han existido en casi todas las tradiciones. El más sí, antiguo conocido es el sumerio, de Mesopotamia. Pero es muy curioso que se ha descubierto
que sí que es posible que hubiera habido una gran inundación, pero hablamos de cientos de kilómetros en la zona de Mesopotamia. Eh, yo cuando he estado allí no lo he visto, pero sí me lo han contado. Sí me lo han contado Ujú. otros arqueólogos. Y resulta que entre la zona de Nínive, para quien sepa un poco en el mapa situar Mesopotamia, dónde está la ciudad de Nínive, que está hacia el norte, es Mosul, es la ciudad de Mosul. En la ciudad de Nínive antigua se han encontrado los estratos de una gran inundación que concuerdan con los de Ur y Lagas, que están en el sur. Ajá. Y luego el suelo es muy freático desde la antigüedad, todo Sí, el suelo. sí. Por eso se ablicia todo en tablillas cuneiformes. Y es posible, y creen, no hay un consenso tampoco, los arqueólogos, que probablemente hubiera sido, bueno, si no era una inundación, por un diluvio de verdad, el Mar Negro en una inundación del Mar Negro. Pues claro, se han descubierto Ajá. muchos fósiles de vida marina. Luego, los principales eran, por ejemplo, el sumerio, que viene en el poema de Gilgamesh, Sí, que sí, Enki, creador del hombre, es el que salva al hombre, ¿no? sí, sí, Está el mito de Atrahasis, babilónico. Está luego el de Canaán, el cananeo, que es el de Noé, muy posterior, probablemente una copia, porque en Canaán sí que no se ha descubierto ninguna masa freática de este tipo, ni ningún estrato que concuerde con varios kilómetros diferentes de sí. inundaciones. Pero ha habido también en Grecia. Grecia también ha tenido su diluvio, ¿no? Eh, y luego hubo uno muy curioso que era azteca, que sé poco, porque yo de los aztecas sé muy poco, pero había un diluvio azteca que además el que se Sí, salvó era una pareja y sobreviven subidos en un ciprés. Eso sí, sí, sí. probablemente a lo mejor los oyentes mexicanos quizá lo conozcan, ¿no? Y bueno, pues nada, solamente era eso. No, muy bien, Gracias. nos aporta mucho, porque enriqueces con eso lo que nos dices. Me gusta sobre todo la temática que comentas y amplías sobre los hebreos. Esto es importante. Pues muchas gracias. Dani. Gracias, gracias. Ante todo, quiero decirle que busqué en el glosario teosófico la descripción de Kriya Sakti. La puse aquí en el chat para los que están interesados en leerlo. Hermano Isaac, Kriya Sí, Sakti no es en sí materia, solamente es un pensamiento. No es algo como Akasha o Malaprakriti o nada así. Es solamente un pensamiento divino que es para crear para llamarlo así, a esas jerarquías de Siris y de todas esas jerarquías que para formación de la evolución humana. Yo sí, para mí entendí en una vez que eran en sí los señores del fuego, que fueron creados por la voluntad del pensamiento. Pero mi pregunta es, ah, para Christie, Kiyosaki no es una materia, ¿verdad? Que no solamente un pensamiento. mira, si tú yo a veces me he puesto a reflexionar sobre el tema de este poder o habilidad que tenían o que tienen las jerarquías superiores o las jerarquías creadoras. Normalmente cuando tú llevas a cabo, nosotros lo tenemos, pero dice que uno en 1 millón lo ha desarrollado, la mayoría lo tiene en estado latente. Tú cuando haces un proyecto, generas una imagen del proyecto. O sea, te lo imaginas, por ejemplo, tu casa, quieres que tenga ciertas habitaciones para tener ciertas actividades, etcétera. Y ese proyecto tú se lo transmites a un arquitecto. El arquitecto lo baja a un plano y calcula materiales y lo que se necesita. Y de ahí le dices al arquitecto, ¿no? Busque un maestro para que tenga los trabajadores que construyan y usted consígame quién me puede vender todo ese material. Estoy hablando a grosso modo, sí.
ahí estamos usando a la mente sin la habilidad del Kriya Shakti, pero tenemos los mismos principios. La gran diferencia está en que cuando Kriya Shakti funciona, genera las imágenes que se convierten en realidades, porque la materia que les da vida es una materia de la casa, ¿sí? Si no, fíjate tú en los sueños. Cuando tú tienes un sueño, Dani, nosotros creamos por Kriya Shakti a los personajes, nuestra mente, la mente superior, ¿sí? Aparece tu vecina, aparece un pariente, aparece un paisaje. Todo eso aparentemente es una ficción para nosotros, pero es una creación de la mente, Exacto. donde quiere transmitir de alguna manera emociones reprimidas, situaciones inconclusas, cosas que hay que atender, etcétera, etcétera. Entonces, esa habilidad la poseemos, pero no está potenciada, no está potenciada, está dormida. ¿Y por qué? Porque nuestro desarrollo aún no estamos para que podamos despertarla. Yo lo veo así. Probablemente alguien me podrá ajustar alguna cosa, pero esa habilidad la tienen casi la mayor parte de las más elevadas jerarquías, y las que vinieron para ayudarnos, pues las tenían. No les quedaba otra para poder crear la simiente. Por ejemplo, eso del tema de las mujeres a mí me impresionó mucho. Las tenía, dice que Vaishvata, el Manu Vaishvata, crea por Kriya Shakti, y se tiene una hija y después tiene otra serie de mujeres, pero ya estaban terminando, vamos a decir, ya eran mujeres definidas como las conocemos ahora, ¿sí? O sea, porque el peligro, y supongo es lo que dice una de la literatura, de las obras, ¿no? De los Puranas, dice, el peligro era que no llegara al final la posibilidad de que la mujer fuera como se quería, eh, poseedora del huevo interior y con todas las características que la hacen ahora algo excepcional, ¿sí? Entonces, esa parte de la ayuda que dio el Manu Vaishvata es muy grande. Quizá es básica para salvar a la progenie humana después de la raza Lemur, porque esa se pudiera haber diluido o pudiera haber habido muchos fallos. Eso está de alguna manera ampliado en el plan divino, para que yo les pido a todos que lo repasen ahí. Gracias, Exactamente. Dani. Hermano Isaac, entonces puede decir que eso es una energía creadora con el potencial de crear formas. Sí, las poseemos todos, pero Exactamente. Muchas gracias, hermano. está dormida. Gracias. Pilar. Hola Isaac, buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, retomando precisamente al hilo de lo que decías de la mujer, yo aquí entro no sé, un poco en crisis, porque yo soy partidaria de tener en cuenta en qué época se escriben las cosas, el contexto de los autores, en qué cultura lo desarrollan, y yo creo que Blavatsky era incapaz de escribir otra cosa que no fuera una cosa así. Es decir, en el siglo XIX es imposible pensar en una creación igual para hombres y mujeres. Y las cosas que tú has dicho son cosas que ahora nos llaman mucho la atención, sobre todo a las mujeres, de que fueron hijas de sus creadores. Y eran, de alguna manera, esto relega a la mujer a una situación de tutela permanente. En el siglo XIX lo puedo entender, que ahora no nos lo planteemos desde una perspectiva distinta, esto ya se me hace un poquito más difícil. Entonces yo no sé si es posible releer estos textos con una interpretación distinta y no una interpretación literal, que es la que escribe Blavatsky en el siglo XIX, y buscar una interpretación mm, más universal, más acorde con con una situación de igualdad que tenemos más cercana en el siglo XXI que la que había en el siglo XIX. Mira, Patricia, por supuesto cualquiera puede interpretar. Mira, yo entiendo tu punto de vista.
En realidad, la doctrina secreta no solamente está escrita por Madame Blavatsky, hay muchísimos comentarios de instructores que participaron para hablar sobre ella. Es una obra, los libros del Xi'an, es antiquísima y por supuesto tiene diferentes enfoques. Yo no me, como ella misma lo dice, no se case usted con la versión, investigue, analice y véala desde varios enfoques que le puedan ayudar a explicar las condiciones que se dieron de acuerdo a la doctrina secreta para la creación de los seres humanos. El tema de la mujer para mí es algo excepcional. Es inevitable, nosotros somos hijos, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero la experiencia humana tuvo que pasar por creadores, o sea, por seres que aportaron las estructuras para darnos la forma que tenemos como estructuras temporales. La parte espiritual es intocable, vamos a decirlo así, ya la traemos. El tema de la mujer puede ser analizado ahora en esta época y revisado de varias formas. No creo que haya problema por reconsiderar la condición, pero yo me aferro porque se puede hacer muchos comentarios y distorsionar mucho la enseñanza a la versión que da la doctrina secreta. Tú estás libre de poder hacerlo de la manera en que tú lo interpretes. Creo que así debe ser. Tenemos esa libertad. ¿Sí? Y tu comentario es muy válido. Así lo hace. Me parece que, dado en el siglo XIX, había condiciones muy determinadas en el caso de la mujer, aunque Blavatsky era una rebelde, vamos a llamarlo así, y se levantó en contra de todo eso, o sea, de las condiciones victorianas que existían en aquella época, ¿no? La influencia que la mujer debería ser rescatada, sumisa, etcétera, etcétera, a lo que ahora conocemos y está sucediendo. Pero sí, es un tema que podría ser discutible, Patricia, y muy comprensible como tú lo estás presentando. Gracias. A ti. ¿Quién más queda, por favor? Carlos. Patricia, Carlos y Bermari. A ver, Carlos, y después Bermari. Patricia Tabante. No, ya, ¿qué pasó? No, esa era Pilar. Ah, Pilar, yo pensé que era Patricia. No era Pilar. Viene Patricia, luego Carlos y Pues perdón, Pilar, te dije Patricia. No te preocupes, Isaac. Muy buenas tardes a todos. Tengo dos preguntas rapidísimas. La primera es sobre la isla Blanca. Sí. Se supone que esta isla, como tú lo mencionaste, estaba dentro de lo que sería la Atlántida, ¿no? Y se sumergió. Pero leí un libro de Notis en donde decía que esta isla va a resurgir. Y obviamente los tiempos que, ¿cómo se llama? En donde el planeta, pues obviamente vaya un cambio, ¿no? Y mi segunda pregunta es, estos dos que fueron realmente por agua, la parte donde la humanidad perdió la vida, yo quisiera saber, porque también leí un artículo de él en donde decía que a futuro va a ser fuego. Gracias, Isaac. Sí, mira, sí hay versiones que podemos. Sabemos muy bien que cuando surja la siguiente raza, vamos a decirlo así, aunque ya la quinta está aquí, probablemente la sexta raza, quinta o sexta raza, puede haber nuevas partes de continentes que se sumerjan y otras surjan. Es obvio que los periodos de cambio que hay en las etapas las marca no solamente la Tierra se mueve, sino se mueve todas las estructuras de desarrollo y creación para dar cabida a los nuevos movimientos y a las nuevas etapas de evolución. En ese sentido sí coincido contigo y la obra que mencionas pues no
no está tan fuera del contexto, sino al contrario, pues sí. La segunda pregunta, ay, dime la segunda, repítemela otra vez. Sí, la segunda era que había leído un artículo que los primeros hundimientos obviamente eran por agua, Sí, y la sí, ya. próxima va por fuego. Mira, es posible, pero también puede ser por fuego venido del cielo, ¿sí? O sea, ves que ahorita está tan preocupada la NASA y algunos países porque nos bombardeen pues esas partes que hay aquí, hay un cinturón alrededor mm, entre Mercurio, Asteroides. y hay un cinturón de asteroides de un posible planeta que desapareció. También puede ser un cometa. ¿Ves? Ahorita está muy de moda esa parte y están trabajándola mucho y incluso acaban de lanzar un cohete para ir creo que a Venus, a un asteroide para ver cómo lo pueden, vamos a decir, desviar en caso de que hubiera un problema. Todo eso se está tratando ahorita. Entonces, podría ser por fuego, pues sí, pues si nos caen encima lo que le cayó a los dinosaurios, pues nos acaba. Y no sería diferente, no sería raro. También puede ser el mismo sol, que en una de esas eh, explosiones solares, pues, que cuando llegue el ciclo de término de cierta parte de la humanidad, pues lance esa radiación y acabe con parte de la vida, porque no se extingue, dado que debe quedar una parte para seguir a las siguientes razas, como ocurrió cuando desaparecen los lemures, pues los atlantes, que eran una minoría, pues empezaron a aumentar, desaparecen los atlantes, que más bien los que se salvan, pues se van a Egipto, a América, etcétera, y sobreviven y nuevamente se vuelven a multiplicar. Es posible que sea por fuego, o una mezcla de fuego y agua, ¿no? Al caer el fuego, pues hundirá los continentes. Tiene que haber cambio de continentes, aparentemente. Se sumergirán los actuales o parte de los que tenemos y quedarán encima los que van a ser poblados. Se habla mucho que tiene que ver con la América del Sur, México y parte de Sudamérica, el futuro lugar donde va a haber un nuevo continente. ¿Sí? Esto lo menciona la señora Blavatsky, pero pues vamos a decir que es parte de los procesos cuando terminen las etapas. Carlos. Gracias. Solo para dar un pequeño aporte para lo que decía Pilar, no sé si me lo Sí, permites, es un poquito rápido. En este pasaje estamos leyendo de que Blavatsky nos habla del diluvio cósmico y el diluvio terrestre. En el sí, cósmico ella nos comenta que se trata de la creación del cielo y de la tierra primordial. Y sí. el diluvio terrestre nos hace una semejanza a una doble aplicación y en esa aplicación ella menciona con sus palabras, con su letra y con su puño y letra, nos dice en donde se convirtió a la mujer mortal en el receptáculo de la semilla. Entonces, Sí. el momento de ese diluvio es cuando la mujer se convierte en receptáculo, no porque sea hija de sus creadores. Ahora, nos hace la conversión, porque como se recuerdan, esto es una comparación entre ciencia y religión, nos hace una comparación en dos líneas abajo, eso está en la página 147 Uh-huh. de Kier. Nos dice que la versión puránica se trata de lo que tú nos explicabas del Shatapata Brahmana, Sí, y hace una hija sí, una hija. con Kriya Shakti y con lo que Sí, Dani nos mencionaba, que es la voluntad. sí. Es el poder creativo de la voluntad, no es un pensamiento, es el poder creativo de la voluntad. Cuando se hace esa hija, entonces ahí es cuando los Puranas, no HPV, Blavatsky no menciona ni relega como revolucionaria que siempre fue, jamás iba a poder decir que íbamos a relegar a la mujer a una
pues subalternidad, ¿no? Sino al No, contrario, jamás, sí, ella sí, estoy de hablaba, acuerdo. hablando de una unidad. Entonces ahí dice, los Puranas reconocen a las mujeres como las hijas de sus creadores, cuando sus creadores pues eran los Manushas o en este caso Sampatarma Brahmana. Entonces, Ujú. Blavatsky lo que nos enseña es que la mujer se convirtió en el receptáculo de la vida y eso pues es obvio, puesto que ellas nos dan la generación de esta quinta Sí. raza. Ese era mi Hay, comentario. hay un comentario que yo quiero completarte. En el libro de los sueños, Blavatsky habla, es cierto que ya Shakti tiene que ver, la voluntad interviene, pero es el poder mental. O sea, es la mente que genera las imágenes y la voluntad la que le da la fuerza, la vida a la imagen. O sea, Así es, finalmente así es un es. poder mental superior, de la mente superior, si queremos hablarlo, pero la voluntad es la herramienta. Estoy de acuerdo. Bien, muchas gracias. A ti, Isaac, gracias por la No, a ti participación. muy bien. Gracias por tu aportación. Ver, Mari, por favor. Gracias, Isaac. Yo nada más quisiera hacer un comentario también a propósito de lo que la inquietud de Pilar, y es un poco pensar que, primero que nada, que de acuerdo a nuestras enseñanzas, todos tenemos el papel de hombres y mujeres. Sí, Entonces, sé que la carga es muy fuerte, pero también recordé este maravilloso artículo de Blavatsky que se llama Cultura y Progreso, donde justamente hace una serie de análisis sobre la cristiandad y el papel en que a partir de la cristiandad se relega en Occidente a la mujer y hace un análisis también de etapas previas, como sería en la etapa de los griegos y en la etapa de los egipcios, donde dice, ahí la mujer era muy respetada, ¿sí? Entonces, como bien dijo Carlos, siempre ella, y como también lo ha dicho usted, siempre Blavatsky ha tenido una posición contestataria sobre el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Entonces, yo solo quería aportar esto, es todo. Muchas gracias. sí, mira, Mari, a mí me hizo ahorita reflexionar Pilar. Fue Pilar, me parece. Y también este chico que acaba de, Carlos, Claro. que acaba de dar su comentario. En realidad el pasaje puede interpretarse de varias maneras. ¿Sí? Entiendo el formato que usaba Blavatsky en un momento dado, siguiendo las directrices del libro del Xian o de las slokas, y que puede, de alguna forma, dársele diferentes, vamos a decir, bosquejos alrededor de las palabras de ella, tomando en cuenta lo que tú dices sobre el tema de la mujer y su importancia, y lo que dice por ahí otro instructor, que hasta que la mujer no tenga el lugar, por lo menos semejante al hombre, en la sociedad no habrá una nueva época. Todo eso nos lleva a una polémica que ahorita está servida en general por la manera en que se ha manejado el tema de la mujer desde hace milenios. No es fácil abordarlo, vamos a decir, con algunas características. A mí me parece que si no sigo el enfoque con la interpretación más o menos que podemos darle y la inspiración que nos ayude a entenderlo, que da Blavatsky, los maestros o los instructores que comentan también en los pasajes, podemos caer en lo que a veces se denomina romanticismo, que dijo Martin Liederman, ¿no? Que agregamos cosas o ponemos cosas que probablemente no encajan con la enseñanza. Pero en este tema, sabiendo cómo está, y es importante reconocerlo, creo que cada quien es libre de darle la pauta que desea, sí, y entenderlo. Pues muy Bien, bien. gracias.
Se los agradezco, ver, Mari, muchas gracias. Isaac, Manuel y Pilar volvieron a levantar las manos. Bueno, sí. Sí, yo quería hacer una pregunta, no sé si lo he entendido bien cuando ha intervenido Carlos. Yo le he entendido que la mujer se convierte en receptáculo a partir del diluvio. Los que inventaron la tinta indeleble fueron mexicanos. Los que crearon la bombilla para la... Perdón, alguien se metió. ¿Qué es eso? No, decía que, no sé si entendí bien, pero la mujer se convierte en receptáculo a partir del diluvio. ¿He entendido eso? No, es que el término diluvio, que yo así lo he entendido, difiere, vamos a decir, es usado por los Puranas y por la otra obra para hablar de dos aspectos. Uno, la salvación que hace el Manu Vaishvata y el grupo de seres que lo seguían, generando por Priya Shakti una hija, ¿sí? Una mujer, con las condiciones del receptáculo de la semilla humana ya desarrolladas totalmente, como la tenemos ahora, por el peligro de que existía, dice el otro pasaje, de que los hermafroditas no llegaran y los bisexuales no llegaran a tener una claridad al final de la evolución lemur. Y la otra parte, el otro comentario es el diluvio que ella toca sobre la Atlántida. O sea, que son los dos diluvios. Un diluvio viene en términos generales a hablar del final de algo o el peligro de algo, de la destrucción de algo. Yo así lo veo cuando lo maneja a través de los Puranas. Eso es mi comentario. Vale, gracias. Ahí. A ver, Pilar, por favor, y vamos a terminar ya contigo. Sí, muy brevemente a raíz de lo que dijo Carlos. Es que yo creo que esto amerita una reflexión, cada uno en su casa, para interpretarlo Sí, como prefiera. Pero Carlos sí. acaba de decir una cosa que yo creo que no es consciente y a mí me han saltado todas las alarmas, de que la mujer fue creada por la voluntad de. No, 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 no. No, mira, el poder de Kriya Shakti es una combinación de, tú lo tienes, pero lo tienes dormido, ¿sí? Sí, Está pero en, lo que nos leyó Carlos exactamente era esto, que fue creado por la voluntad de. no, no, no es así. Vale, Kriya Shakti es Blavatsky, una mezcla de mente y voluntad. vale, Blavatsky era una revolucionaria y era una Sí, rebelde, pero estaba inmersa en una cultura en la que creció y contra la que luchó, pero no puede salir de su propia cultura. Y si ella sí, pudiera reescribir ahora las cosas, seguramente este tipo de cosas las matizaría, no las cambiaría, pero las sí, sí, sí. matizaría de otra manera, probablemente usaría otras palabras. Estoy de acuerdo, Y a estoy de eso es a lo que acuerdo. me refiero con la reflexión que nosotros también tendríamos que hacer. También. Por eso cada quien, como dices tú, tendría que reflexionar sobre eso. Estoy de acuerdo. Gracias. Gracias. Eso me gusta más que todo el mundo esté callado y no me diga nada. Sí, Una porque cosita, eso te Isaac, hace reflexionar perdona, y pensar y encontrar matices que no se encontraban. Sí, sí, Carlos. perdona, sí, no quería interrumpir ni alargar más la clase. Cuando mencionan lo de Kriya Shakti, es cuando lo hacen en una versión puránica. Los Puranas así Sí, determinan la forma filosófica de su cultura. Entonces, sí, por eso mencioné al Kriya Shakti, porque en los Puranas mencionan que a través del Kriya Shakti hacen esa situación. Pero no es la forma en la que ella nos está explicando. Ella nos mencionaba que en la tercera, al final de la tercera raza, ahora el ser humano empieza a producirse a través del sexo. Es decir, la sí, mujer se convierte en el receptáculo del totalmente. germen de la vida. Y por Sí, eso, a eso es a lo que ella hace énfasis. El fin de la tercera raza como receptáculo la mujer y ya no simplemente como lo que eran las previas razas, que era la emanación por sudoración o por incluso la supuesto. primera que no moría, sino que se asimiló a la segunda. Entonces, Sí, ella nos explica la tercera raza
cómo ese cambio entre lo que fue la reproducción por esporas, digámoslo de una manera muy coloquial, a Sí, la reproducción con una semilla dentro de un receptáculo. Y en este sí. punto, la mujer se transforma en el receptáculo de la raza para generar la vida. Y eso es la división de los diluvios. Ese es el diluvio al que se refiere cuando nos va a hablar del diluvio terrestre, el primer diluvio. No precisamente que hayan creado a la mujer así, porque así lo No. dicen los Puranas, dice ella. Sí, Entonces ella sí. solo menciona los Puranas y al Kriya Shakti la voluntad, pero por pura comparatividad para que también los de esa época y en aquel entonces en la India empezaran a entender que no era precisamente ni la voluntad de un hombre, ni tampoco que haya sido de esa manera el diluvio, sino que habían bastantes formas de interpretación, como bien nos lo dijo Isaac. Pero, Sí. perdón, eso era lo último. No, 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 está muy bien, te digo, Carlos, está muy bien porque nos hace reflexionar más sobre ciertos pasajes. La verdad es que le encanta comparar literatura y mitos porque es la manera que quiere llegar a que sea comprendido. Ahora, a veces puede generar que nos vayamos por una línea que no sea, puede ser la correcta, ¿no? A mí me llamó ahorita la atención que de lo que hablabas y recordé el pasaje, vamos a ir hebreo del Génesis. ¿Por qué a Eva la sacan de Adán y no crean a Eva igual que a Adán? ¿Sí esa duda de que decir, bueno, si ella eh, tiene su naturaleza semejante al hombre en cierta forma, ¿por qué tuvo que ser utilizado el vehículo de Adán para, simbólicamente, porque también todo eso es mito y simbolismo, sacar a Eva? Y no solamente eso, sino que ella fue la que es tentada o es la que inicia el proceso y no Adán, que tenía la primacía por ser el primero, vamos a llamarlo así. Esto tiene que ver mucho con como decía Pilar, la manera en que se manejaba en la antigüedad el tema de la mujer y cómo se le relegaba en cierta forma en muchos casos. Pero bueno, todo esto me encanta porque creo que podemos reflexionar más y profundizar más. Gracias, Carlos. Manuel, todavía hay alguien más, por favor, que sea el último. No, la última, sobre el tema este que has dicho de Adán y Eva. Vamos a ver. Desde el punto de vista cabalístico, el tema Adán y Eva, primero, el primigenio o los paleo, Adán y Eva, no eran en sí un matrimonio, era una conciencia. Sí. No era un hombre y una mujer, era una conciencia. Y uno de Ajá. los lados tenía tendencia femenina, que era la intuición y la sabiduría a la izquierda. Ya, vale, La ya sé por qué intuición va. es la que coge del árbol del bien y del mal. Pero ojo, lo que dice Kabbalah no es que, mm, digamos, fueran castigados realmente, porque lo Sí, que hace también. es que al coger del bien y del mal, ellos estaban en un sitio que solo había, por decirlo así, bien, no había dualidad. En el momento de Ujú. coger de ese árbol, estás generando la dualidad y estás Sí, conociendo el otro lado. Y entonces exacto. ahí viene la caída del hombre. O lo que se llama la caída del hombre, que sería la creación del hombre, Sí, porque ha pasado a tener materia dual, sí, 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 cosa que sí. no estaba previsto, porque el plan universal se llamaba Adán Kadmon, era un hombre, un arquetipo, no era un hombre Sí, humano con forma humana, sí. sino un Un arquetipo hombre universal. divino, ¿no? Y a partir de eso, de esa conciencia, también se dice que esa conciencia mm, eh, prevarica de esa forma porque el creador había hecho más creaciones anterior que eran fallidas Sí, fracaso, sí, sí, sí. y quedaba un residuo que era el serpiente. ¿Por qué? Porque era el vehículo inteligente capaz de, porque la serpiente siempre se le considera lista en Cábala, en el judaísmo, y de hecho se le representa siempre junto a la vara, por ejemplo, de la sabiduría de Moisés y de la ley. Y entonces es el que la hace prevaricar, pero hace prevaricar a lo que es la conciencia humana del hombre arquetípico que se iba a hacer. Hombre y mujer, Ujú. a ver, no existía el Sí, sexo en sí. realidad. Sí, Decir hombre-mujer era lo mismo, era una tendencia de una conciencia.
que tenía esas dos polaridades. Y como digo, reconoce el mal a partir de ahí. No el sentido literal de las personas a lo mejor que leen la Biblia y ven el sentido literal de se come una manzana y solo porque, bueno, porque él no. Estaba destinado a estar allí y él solo de donde estaba el árbol de la dualidad lo toma su parte. Otra cosa ya es, digamos, del barro y tal, cómo crea. ¿Por qué? Porque en todas las tradiciones, igual pasa, por ejemplo, con, Egipcia. con el alfarero en Egipto y todo, se tiene Sí, que hacer la materia de la tierra, de lo que da la tierra. de Era la tierra. imposible hacerlo de algo divino, solamente el espíritu es divino. La Sí, sequina es lo que, lo que da aliento de vida. Y lo que diferencia al hombre, ese pequeño fractal, sí, pero tenía que hacerse de la materia de la tierra. Claro, lo de la costilla es una metáfora, hermosa si acaso, pero es una metáfora realmente, no es que le sacara la costilla. Lo que está diciendo más o menos, lo que dicen los cabalistas es que está haciendo del mismo ADN que crearon un hombre, crean una mujer, porque tienen que crear el punto dual, porque sí. ha sido separado ese cerebro. Y yo ahí lo que uso en la simbología, que yo me bajo al nivel que tú estás, yo bajo un poco el escalón, porque le estoy hablando a las personas que tienen clavado todavía la idea del simbolismo en el paraíso con Adán y Eva, sí, que esta explicación nos enriquece a nosotros, pero todo ese público, porque habríamos ahorita 55, 60 personas, que te aseguro que muchos se tienen, no acabarían de acercarse si no les hablas ya con un lenguaje más llano. Por eso yo lo utilizo a veces así, pero lo que tú dices estoy totalmente de acuerdo. Sí, es Gracias. que se recurre siempre a la lectura literal de los textos. Y la Sí, Biblia no se puede, el Antiguo Testamento principalmente no se puede, o la ley, lo que es la Torá, no se puede leer literalmente. totalmente. Letra No muerta. puedes leerla literalmente. Sí, 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 sí. Pues muy bien. Muchas gracias. ¿Me puedes repetir el nombre de la intuición y cuál es el otro para la Manuel? Él dijo que No sé, ¿me algo, han preguntado algo? sí, Sabiduría. ah, sabiduría e intuición. Muchas gracias. Sí, porque se dice que por eso precisamente es el triángulo, porque un punto en el infinito se divide, no crea otro punto, sino sigue siendo unidad, pero se divide. Y es el pensamiento, la enoía que llamaban, y la sabiduría. Y lo que lo relaciona es el tercer punto, es el logos, es lo que crea el triángulo. Dijo. Eso es el fundamento cabalístico. Y a Sí. partir de ahí el círculo, una vez que está el triángulo, está el círculo. Por eso es emblema de Dios el círculo, y el cuadrado es el hombre, porque es el hombre de Bien. Vitruvio, la misma distancia, y según si el punto geométrico está en el ombligo, el punto geométrico entonces es metido dentro del círculo. Por eso el hombre Vitruvio tiene un hombre metido en un círculo y en un cuadrado. Y si el centro del cuerpo es el centro, digamos, geométrico, son los genitales, es el hombre normal, no el hombre iluminado. Por eso en el Renacimiento, que es totalmente teocéntrico, lo que se hace es un teocentrismo, pero de asimilar a Dios dentro de nosotros. Por eso se hace, Leonardo en 1492 hace ese cuadro de Vitruvio, Sí. para Muy bien. ensalzar eso, porque se decía, el Renacimiento no es teocéntrico, es antropocéntrico, no, eso es con René Descartes y tal, siglo XVII y XVIII en adelante. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí Sí, terminamos, Dani, porque si no, esto no va a sí. acabar nunca.